muchas personas salen de las reuniones de oración exactamente igual que como llegaron, sin experimentar ningún cambio real en su interior. Van, oran, quizás levantan las manos, dicen algunas palabras, pero su corazón permanece intacto, sin transformación. Es como si hubieran asistido a una actividad más, marcada en su agenda, pero no a un encuentro verdadero con Dios. La oración, cuando se vuelve rutina o simple formalidad, pierde su esencia y poder. C.S. Lewis comentó que la oración en grupo puede ser especialmente difícil, no porque Dios no esté presente, sino porque nosotros mismos muchas veces no lo estamos. Es fácil dejarse llevar por lo que otros hacen, repetir frases bonitas, imitar posturas o incluso aparentar una espiritualidad que no nace del corazón. En estos ambientes podemos caer en la trampa de simplemente seguir el flujo, sin conectarnos realmente con Dios. Pero la verdadera oración, como bien explica Lewis en Mero Cristianismo, es un acto profundo de rendición. No se trata de convencer a Dios de nuestros deseos, sino de soltar nuestra voluntad para abrazar la suya. Orar de verdad es decir con el corazón: Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es reconocer que Él sabe mejor, que su plan es perfecto y que nosotros no estamos al mando. Esta entrega no es fácil. Va en contra de nuestro ego, de nuestra necesidad de control, de nuestra tendencia natural a buscar lo que nos conviene. Pero es precisamente allí, en esa rendición genuina, donde comienza la transformación. Cuando dejamos de pedir solo por lo que queremos y empezamos a desear lo que Dios quiere para nosotros, entonces la oración deja de ser una actividad más y se convierte en un encuentro con el cielo. La triste realidad es que muchas oraciones hoy en día no tienen impacto, no porque Dios no escuche, ni porque no tenga el poder de responder, sino porque están siendo hechas en la carne. Es decir, provienen de un estado humano desconectado del Espíritu de Dios. Se ora desde la rutina, desde la ansiedad, desde el ego, pero no desde una comunión sincera y profunda. Y esto afecta directamente el poder espiritual de la oración. ¿Nunca te ha pasado que en medio de una reunión de oración, o incluso durante una predicación, ves personas que se duermen, se distraen o simplemente se desconectan? No es casualidad. Luis, en Cartas del Diablo a su sobrino, describe cómo nuestras mentes son fácilmente desviadas del propósito central de la oración, Dios. Incluso en los momentos que supuestamente deberían ser de mayor enfoque espiritual, la mente humana tiende a vagar, ya sea hacia preocupaciones personales, distracciones cotidianas o simplemente hacia el cansancio. Esta distracción es más profunda de lo que parece. No se trata solo de falta de concentración, sino de una actitud interior. Cuando nuestras oraciones giran en torno a nosotros, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras quejas, y no en torno a la voluntad y la presencia de Dios, entonces hemos hecho de nosotros mismos el centro del acto sagrado de orar. Y cuando el yo ocupa el lugar de Dios en la oración, esa oración pierde su fuerza espiritual. La oración egocéntrica, aunque esté llena de palabras bonitas o fervor emocional, no trasciende. No toca el cielo porque está anclada en la tierra. Está impulsada por la carne, no por el espíritu. Y lo más preocupante es que muchas veces creemos que estamos teniendo un momento íntimo con Dios, cuando en realidad solo estamos hablando con nosotros mismos. Para que la oración sea efectiva, debemos aprender a vaciarnos de nosotros mismos y hacer espacio para Dios. Porque solo cuando Él es el centro, cuando su presencia es lo más importante, es que nuestras palabras se elevan y cobran poder. Esta distracción constante que enfrentamos durante la oración no es simplemente una cuestión de debilidad humana o falta de atención, tiene raíces mucho más profundas. Su origen muchas veces está en el orgullo,
C.S. Lewis lo señala con claridad. El orgullo no es solo otro pecado más. Es el pecado central, el que alimenta a todos los demás. Es, en palabras de él, la raíz de todo mal. Mientras que otros pecados, como la lujuria, la ira, la codicia o incluso la pereza, son visibles y evidentes, el orgullo suele operar en silencio, disfrazado de autosuficiencia, de falsa humildad o incluso de religiosidad. Lewis afirma que esos pecados que tanto nos escandalizan son, en comparación, meros piquetes de pulga frente a la magnitud destructiva del orgullo. ¿Y por qué? Porque fue precisamente el orgullo lo que transformó a un ángel en el enemigo de Dios. Fue por el orgullo que el diablo cayó del cielo. Creyó que podía estar por encima del Creador, que su voluntad era superior a la de Dios. Y esa misma actitud, cuando se infiltra en nuestros corazones, nos aleja de la verdadera esencia de la oración. Cuando, en medio de la oración, pensamos más en nuestros problemas, necesidades o emociones que en la majestad y soberanía de Dios, sin darnos cuenta estamos diciendo: lo que me pasa es más importante que lo que tú eres. Es como si pusiéramos nuestras cargas en el trono que solo le pertenece a Él. Y aunque no lo digamos con palabras, nuestros pensamientos y actitudes reflejan una verdad interna. Nos estamos colocando en el centro, en el lugar que solo Dios debe ocupar. El orgullo espiritual es especialmente peligroso porque puede camuflarse muy bien. Podemos estar orando, sirviendo, incluso predicando, y aún así estar llenos de nosotros mismos. Podemos confundir intensidad emocional con profundidad espiritual, y estar más enfocados en cómo nos sentimos que en a quién estamos adorando. Pero solo cuando reconocemos que no somos el centro, que no sabemos más que Dios y que dependemos completamente de Él, comenzamos a romper con esa raíz de orgullo. Solo entonces la oración se vuelve auténtica, humilde y poderosa. En consecuencia, cuando el orgullo toma el control y Dios deja de ser el centro, la oración pierde su profundidad y se vuelve superficial. Ya no es un diálogo sagrado con el Creador del universo, sino una práctica vacía, sin espíritu ni propósito real. Las palabras pueden sonar correctas, el tono puede parecer reverente, pero el corazón está lejos, y cuando el corazón no está presente, el cielo no se mueve. Por eso, no es extraño ver a personas que se adormecen justo cuando se inicia la oración o cuando se está predicando la palabra. Hay una especie de pesadez espiritual que cae sobre ellos, una desconexión interna que no ocurre por casualidad. Curiosamente, esas mismas personas pueden estar completamente despiertas y alertas frente a una pantalla, durante horas, sin mostrar ni una pizca de cansancio. ¿Por qué? Porque lo espiritual requiere esfuerzo, requiere intención, requiere rendición, y la carne lo resiste. El enemigo conoce muy bien el poder de la oración. Sabe que una sola oración hecha desde un corazón entregado puede derribar fortalezas, liberar almas, mover ángeles y desatar milagros. Por eso hará todo lo posible por entorpecerla. No necesita evitar que ores todo el tiempo. Solo necesita lograr que lo hagas sin espíritu, sin enfoque, sin fe. Si logra distraerte, adormecerte o desconectarte justo antes de que Dios esté por obrar, habrá cumplido su misión. Y es que muchas veces, cuando sentimos más resistencia para orar, es porque el cielo está por abrirse. Es justo en esos momentos donde parece más difícil mantenernos firmes, donde el cansancio o la indiferencia nos atacan con más fuerza, que debemos reconocer, algo poderoso está por suceder. No es simple fatiga, es guerra espiritual. El enemigo no teme a una oración vacía, teme a una oración ferviente, alineada con la voluntad de Dios. Teme a un corazón rendido, a una mente enfocada, a una fe viva. Por eso debemos mantenernos despiertos espiritualmente, alertas y conscientes de que cada vez que oramos con sinceridad
y autoridad, algo se está moviendo en los cielos. En vez de levantarse con determinación y disciplina en la mañana para buscar el rostro de Dios en oración, muchos optan por quedarse en la cama, intentando orar mientras aún están recostados bajo las sábanas. Comienzan con buenas intenciones, quizás murmurando unas palabras, pero pronto el sueño los vence. Lo que debía ser un momento sagrado de comunión con el Padre se convierte en una siesta espiritual. No están realmente orando, están simplemente eligiendo comodidad sobre conexión, placer inmediato sobre propósito eterno. Se engañan a sí mismos pensando que es lo mismo orar acostados que levantarse a buscar a Dios intencionalmente. Pero el cuerpo refleja muchas veces la postura del alma. Cuando buscamos a Dios desde la comodidad extrema, con una actitud pasiva, sin esfuerzo, estamos dejando ver dónde está verdaderamente nuestro corazón. No se trata de legalismo, sino de reverencia. ¿Cómo nos presentamos ante el Rey del Universo? ¿Con diligencia o con desgano? ¿Con honor o con rutina? C.S. Lewis lo expresa de forma profunda al decir que la presencia de Dios es la realidad más difícil de recordar y la más fácil de olvidar. Es una declaración que nos confronta. No porque Dios se aleje, sino porque nosotros vivimos inmersos en un mundo que nos distrae constantemente. Nuestra mente se aferra a lo inmediato, a lo visible, a lo urgente. Lo eterno, lo invisible, lo espiritual, queda relegado a un segundo plano, cuando debería ser nuestra prioridad. Esta tendencia natural del ser humano a enfocarse en lo terrenal hace que, sin darnos cuenta, vivamos desconectados del cielo. Podemos estar rodeados de cosas espirituales, incluso tener una Biblia abierta en la mesa de noche, y aún así vivir con el corazón lejos de Dios. Por eso es vital cultivar una actitud de búsqueda activa, de despertar intencional, de rendición consciente. El verdadero encuentro con Dios rara vez ocurre en la comodidad extrema. Requiere esfuerzo, requiere decisión. Hay que vencer la pereza, el letargo, la distracción. Porque cuando priorizamos la presencia de Dios por encima del descanso físico, Él honra nuestra entrega y nos renueva con su paz y poder. En las cosas de Dios no se puede estar a medias. No existe tal cosa como una fe neutral, una devoción parcial. O se está con Dios con todo el corazón, o no se está en absoluto. No hay terreno seguro en la indiferencia espiritual. En Apocalipsis 3:15-16, Jesús lanza una advertencia contundente a la iglesia de la Odisea, una comunidad que aparentemente lo tenía todo, pero que había perdido su fervor. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras no son suaves ni simbólicas. Son un llamado urgente al arrepentimiento. Jesús no reprende la tibieza con indiferencia, la reprende con disgusto. ¿Por qué? Porque la fe tibia no solo carece de poder, también revela un corazón dividido. Refleja a una persona que quiere lo mejor de Dios, sin rendirse por completo. Alguien que quiere los beneficios del reino sin abrazar sus responsabilidades. Es una fe cómoda, adaptada a las emociones, que ora cuando conviene y obedece cuando no incomoda. La tibieza espiritual es peligrosa, porque no siempre es fácil de detectar. No es una rebelión abierta, no es una negación abierta de Dios, es más bien una vida cristiana vivida en piloto automático. Es asistir a la iglesia, pero sin expectativa. Es orar, pero sin fe. Es cantar, pero sin adoración. Es leer la Biblia, pero sin hambre. Y todo eso puede parecer espiritual externamente, pero en el cielo se percibe como apatía. Jesús dice que preferiría que fuéramos fríos, totalmente alejados, antes que tibios. Esto puede parecer sorprendente, pero tiene sentido. Al menos el que está frío es consciente de su lejanía.
El tibio, en cambio, vive en un engaño peligroso, creyendo que está bien con Dios solo porque hace lo mínimo. La tibieza anestesia el alma, adormece la conciencia y apaga el fuego del espíritu. Dios está buscando corazones apasionados, comprometidos, rendidos. Personas que lo amen no solo con palabras, sino con su estilo de vida. Que sean calientes en su fe, encendidos, valientes, constantes, determinados. Porque solo una fe viva, una entrega total, puede impactar el mundo espiritual y traer el reino de Dios a la tierra. Existe una oración más profunda, más real, más transformadora. Orar en el Espíritu. Esta no es una oración común ni superficial. No es simplemente recitar palabras, ni repetir fórmulas, ni decir lo correcto por costumbre. Es una conexión directa, viva, íntima y poderosa con la presencia de Dios. Es una rendición total del alma que ya no busca impresionar ni controlar, sino simplemente habitar en la voluntad divina y dejar que sea el Espíritu Santo quien interceda a través de nosotros. Este tipo de oración no puede fabricarse con esfuerzo humano. No depende de nuestra elocuencia ni de cuánto sepamos de teología. Ocurre cuando el Espíritu de Dios toma el control de nuestro espíritu. Cuando ya no oramos desde la mente o desde la emoción, sino desde lo profundo de nuestro ser, en sintonía con lo eterno. C.S. Lewis, en Cartas a Malcolm sobre la oración, describe precisamente esto, que la oración auténtica es una respuesta a la presencia de Dios. No nace de nosotros, sino que surge como una reacción natural cuando reconocemos su cercanía, cuando percibimos su mover, incluso en los detalles más pequeños de la vida. No es algo que se fuerza, sino algo que se produce cuando estamos verdaderamente conscientes de que Él está con nosotros. Quienes oran en el Espíritu no están distraídos por lo que sucede a su alrededor. No están pendientes de quién los escucha, ni de cuánto tiempo llevan orando, ni de qué palabras usarán. Están completamente absorbidos por la presencia de Dios, como si nada más existiera. El mundo exterior se desvanece, las preocupaciones se apagan, y solo queda el Creador y la criatura, el Padre y su Hijo, cara a cara. En ese tipo de oración no hay lugar para el orgullo, ni para la apariencia, ni para la autoafirmación. Todo se rinde, todo se entrega. Es allí donde las oraciones más efectivas nacen, porque no vienen de la carne, sino del Espíritu. Y como dice la Escritura, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Orar en el Espíritu es permitir que el cielo hable a través de ti. Es abrir tu corazón para que Dios lo llene con su voluntad y sus palabras. Es el nivel más alto de comunión que podemos experimentar en esta tierra. Y es ahí, justamente ahí, donde comienza el verdadero poder. Para ver a Dios moverse en nuestra vida, no basta con orar superficialmente, ni con repetir palabras vacías. Debemos aprender a rendirnos por completo en la oración, a entregarnos sin reservas, sin distracciones, sin condiciones. Orar verdaderamente es más que hablar. Es posicionar todo nuestro ser, mente, cuerpo y espíritu, delante de Dios con humildad y con expectativa. Es decirle, Señor, aquí estoy, entero, sin máscaras, sin excusas, solo yo delante de ti. Esa rendición total implica, necesariamente, eliminar toda distracción. No solo las externas, como el ruido o el celular, sino también las internas. La ansiedad, los pensamientos vagos, las preocupaciones diarias, las listas mentales de cosas por hacer. Porque aunque el cuerpo esté quieto y en postura de oración, si la mente está vagando, entonces el espíritu no está conectado con Dios. Tu espíritu siempre estará donde está tu mente. Esa es una realidad espiritual profunda. Puedes estar de rodillas físicamente, pero si tu mente está en otro lugar, tu espíritu también lo estará. Sí, mientras oras,
Estás pensando en la lista del supermercado, en el correo pendiente, en los problemas del trabajo o en tus redes sociales. Entonces, tu oración no está siendo dirigida al trono celestial, sino que está dando vueltas por los pasillos de lo cotidiano. Cuando permitimos que nuestra mente divague durante la oración, lo que en realidad estamos haciendo es deshonrar el momento sagrado que tenemos delante del Dios del universo. Es como estar frente a un rey, y en lugar de mirarlo a los ojos, estar distraídos mirando el techo, pensando en qué comeremos después. Es una falta de enfoque, sí, pero también de reverencia. Por eso, si queremos ver el mover de Dios, si queremos respuestas, dirección, poder, transformación, debemos aprender a enfocar nuestra mente y a posicionar nuestro espíritu en el lugar correcto, delante del trono de la gracia. No basta con estar orando, hay que estar presentes en cuerpo, alma y espíritu. Solo así la oración se convierte en un canal de poder, y no en una rutina vacía. Como dijo Jesús en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta declaración, sencilla pero profundamente reveladora, nos muestra que lo que más valoramos determina el rumbo de nuestro ser. Nuestro corazón, es decir, nuestra atención, nuestros afectos, nuestros pensamientos, siempre seguirá aquello que consideramos valioso. Si nuestro tesoro está en las cosas de esta tierra, en lo material, en el éxito, el reconocimiento o el placer, entonces nuestras oraciones, aunque suenen espirituales, estarán vacías de presencia divina. Pero si nuestro tesoro está en Dios, si lo más valioso para nosotros es su voluntad, su palabra, su rostro, entonces nuestro corazón vivirá inclinado hacia Él. Proverbios 23:7. Refuerza esta verdad al decir, tal como piensa en su corazón, así es Él. Lo que ocupa nuestros pensamientos constantemente revela quiénes somos realmente. Podemos aparentar devoción externamente, pero si nuestra mente está atrapada en los afanes del día a día, entonces nuestras oraciones estarán desconectadas de la realidad espiritual que deberíamos estar habitando. Por eso, si estás adorando de verdad, si tu corazón, tu mente y tu espíritu están alineados, entonces ocurre algo sobrenatural. Tu espíritu es transportado a la presencia misma de Dios, aunque tu cuerpo esté físicamente presente aquí, en lo cotidiano, en la habitación donde estás orando o en una iglesia. Tu alma está ascendiendo al cielo. Estás entrando, espiritualmente, al lugar santo, al trono de gracia, a ese espacio donde todo cambia, donde el tiempo se detiene y donde la voluntad de Dios se revela con claridad. Este es el misterio glorioso de la adoración genuina, que no se trata de una ubicación geográfica, sino de una posición espiritual. La verdadera adoración no depende de si estás de pie, sentado o de rodillas, ni del lugar donde te encuentres. Depende de dónde está tu corazón, tu enfoque, tu intención. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, estamos literalmente delante del Dios Todopoderoso. Y en ese lugar todo lo demás pierde importancia. Y es justamente ahí, en esa comunión íntima y celestial, donde se libera el poder de Dios, donde su voz se escucha, donde su paz inunda, y donde nuestro ser es transformado desde lo más profundo. Al llegar a este nivel de entrega y comunión, donde el corazón está enfocado, la mente está quieta y el espíritu está abierto, comienzas a experimentar verdaderamente la presencia de Dios. Ya no se trata de una oración común, rutinaria o emocional. Es una oración que nace del espíritu, que fluye desde lo más profundo del alma, que se eleva como incienso agradable al trono celestial. Ya no estás orando desde tus emociones, tus pensamientos o tus necesidades humanas, sino desde una dimensión más alta, la del Espíritu Santo en ti. En este lugar de alineamiento divino,
donde tus intenciones están sometidas a la voluntad de Dios. Tu voz ya no es solo tuya. Tus palabras ya no salen impulsadas por el alma, sino que están empapadas de autoridad celestial. En ese estado, cuando hablas, el cielo responde. No porque tú seas poderoso, sino porque estás orando desde el lugar donde la voluntad de Dios y tu espíritu están en completa armonía. Jesús mismo lo dejó claro en Juan 4:24 cuando dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Esta no es una sugerencia, es una condición. Es un estándar que define qué tipo de adoración Dios recibe. Él no busca oraciones perfectas ni voces afinadas. Busca corazones sinceros, completamente rendidos, que se acerquen a Él desde lo profundo del espíritu y con la verdad como fundamento. Adorar en espíritu significa que tu oración no nace del esfuerzo humano ni de la repetición de frases, sino del Espíritu de Dios que vive en ti. Y hacerlo en verdad implica que no hay fingimiento, ni máscaras, ni apariencias. Es una oración desnuda, transparente, sin hipocresía, que se ofrece con reverencia y amor. Cuando entras en esa atmósfera espiritual, tus palabras ya no son simples sonidos, se convierten en herramientas del cielo. Tu oración se transforma en un canal a través del cual Dios puede obrar, hablar, sanar, liberar. Es ahí donde ocurre el verdadero poder, porque estás operando desde la misma presencia de Dios. Adorar en verdad no es solo una declaración bonita ni una frase simbólica. Es una actitud del corazón, una postura del alma. Significa estar plenamente enfocado, con todos los sentidos espirituales dirigidos hacia Dios. Rendido, sin reservas ni dobleces, entregado por completo a su voluntad. Y presente, no solo físicamente, sino emocional, mental y espiritualmente. Es una adoración que no comparte espacio con la distracción, la preocupación o la indiferencia. Cuando estas condiciones no están presentes, nuestras oraciones pierden fuerza. Aunque nuestras palabras suenen correctas, aunque nuestra voz sea firme o incluso emotiva, si nuestro corazón no está realmente allí, si no hay sinceridad ni entrega, entonces esa oración carece de poder espiritual. El cielo no se conmueve por frases vacías, sino por corazones auténticos. Los problemas terrenales, los conflictos, las enfermedades, las crisis, las ataduras, no se rompen con oraciones hechas desde la carne, es decir, desde el esfuerzo humano, la rutina o la desesperación sin fe. Solo se rompen cuando oramos desde el Espíritu, cuando nos conectamos con Dios de verdad. Porque la carne es limitada, frágil, volátil. Pero el Espíritu, cuando está guiado por el Espíritu Santo, accede a recursos sobrenaturales. Orar en el Espíritu es ascender, es salir del plano natural para entrar en el celestial. Efesios 2:6 lo declara con poder. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta no es solo una promesa futura, es una realidad presente. Espiritualmente, ya estamos posicionados en un lugar de autoridad, por encima de toda potestad, por encima de toda circunstancia. Desde esa posición espiritual elevada, hablamos con autoridad divina. Nuestras palabras no salen desde la desesperación, sino desde la victoria. No oramos como mendigos rogando por limosna, sino como hijos con acceso al trono, como coherederos con Cristo, como representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando entendemos esto, la oración deja de ser una obligación o una rutina, y se convierte en un ejercicio de gobierno sin espiritual. Porque no solo estamos hablando con Dios, estamos intercediendo desde un lugar de poder, donde lo terrenal se somete a lo celestial, y donde lo imposible comienza a suceder. La oración verdadera no es simplemente un medio de comunicación con Dios.
como si fuera una línea abierta para hablarle de nuestros deseos o preocupaciones. Es mucho más que eso. La oración auténtica es un espacio sagrado, donde ocurre la transformación del alma. Es el lugar donde dejamos de ser los mismos, donde nuestras cargas se disuelven en la presencia divina, donde nuestras prioridades se reordenan y nuestros ojos se abren a lo eterno. Cuando oramos de verdad, somos elevados por encima de nuestras luchas, miedos y enemigos. Ya no enfrentamos la vida desde la debilidad humana, sino desde la fortaleza que viene de estar conectados con el Dios que todo lo puede. En la oración, nuestros pies aún tocan la tierra, pero nuestro espíritu ya camina en lo celestial. Nos convertimos en instrumentos del cielo, capacitados no por nuestras fuerzas, sino por la gracia y el poder de Dios. Esta elevación espiritual no es imaginaria ni simbólica. Es una realidad en el mundo invisible, una dimensión donde Dios nos posiciona por medio de Cristo. Como lo afirma Efesios 1:21, Jesús ha sido exaltado y se sienta por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Y nosotros, como su cuerpo, compartimos esa posición de victoria. Cuando oramos con esta conciencia, ya no somos víctimas de las circunstancias. Ya no oramos desde la derrota ni desde el miedo. Oramos desde lo alto, desde el lugar donde Cristo reina soberano, donde no hay confusión ni caos, donde la autoridad de Dios es absoluta. Nuestra oración se convierte en una declaración de fe que desata el orden del reino en medio del desorden del mundo. Por eso, cada vez que entras en oración con sinceridad y fe, estás subiendo. Te estás alineando con el trono eterno. Te estás recordando a ti mismo y al enemigo que no estás peleando solo, ni desde abajo, sino desde la posición de victoria que Cristo ya conquistó por ti. C.S. Lewis afirma con sabiduría que la oración no es un truco mágico, no es una fórmula secreta para obtener lo que queremos, ni una técnica mística que manipula a Dios para que actúe a nuestro favor. La oración no es una varita que usamos para cambiar las cosas externas sin permitir que primero cambie nuestro interior. Más bien, es el punto sagrado de encuentro entre el cielo y la tierra, el lugar donde lo eterno toca lo temporal, donde lo invisible se manifiesta en lo visible, y donde nuestra humanidad se conecta con la divinidad. Orar no es simplemente recitar palabras bonitas o usar frases bien estructuradas. Dios no se impresiona por nuestro lenguaje religioso ni por nuestra elocuencia. La oración verdadera no se trata de forma, sino de fondo. No se trata de estilo, sino de sustancia. Es ante todo una relación viva y activa con Dios, un diálogo real, una conversación con nuestro Padre, que conoce el corazón mucho antes que las palabras. Efesios 6:18. Nos instruye claramente: oren en todo momento con toda clase de oraciones y súplicas, guiados por el Espíritu. Esta es una invitación, pero también una estrategia espiritual. No se nos llama a orar solo en momentos de crisis o emoción, sino en todo momento. Cuando hay gozo, cuando hay dolor, cuando hay certeza y cuando hay dudas. La clave es que esa oración esté guiada por el Espíritu, no por la carne, ni por la desesperación, ni por el hábito vacío. Es así como activamos el poder y la autoridad del cielo. Cuando oramos desde el Espíritu, nuestras palabras se alinean con la voluntad de Dios. Dejamos de pedir desde el ego y empezamos a interceder desde la perspectiva del reino. Se desata poder porque ya no somos nosotros intentando cambiar el mundo con nuestras fuerzas, sino que es Dios actuando a través de nosotros. En ese tipo de oración, el cielo se abre, la atmósfera cambia, el enemigo retrocede, porque no estamos orando solos, estamos en colaboración con el Espíritu Santo, bajo la cobertura del Hijo y ante la atención del Padre. Es un momento sagrado,
poderoso y eterno en el que lo imposible comienza a hacerse posible. La oración no es simplemente una lista de peticiones, ni un medio para obtener respuestas rápidas a nuestras necesidades. Si bien Dios se deleita en escuchar nuestras súplicas y le importa lo que nos preocupa, la oración va mucho más allá de pedir. Es un acto de acceso a su voluntad, un momento en el que dejamos de buscar lo que queremos y comenzamos a desear lo que Él quiere. Es ahí donde la oración se transforma en algo poderoso. Cuando dejamos de hablar solo desde el deseo humano y empezamos a orar desde el corazón de Dios. En la oración entramos en un espacio espiritual donde tocamos los recursos sobrenaturales del cielo. No estamos simplemente hablando hacia el aire. Estamos cruzando el velo que separa lo visible de lo invisible, lo terrenal de lo eterno. Estamos entrando a la sala del trono, al lugar donde se toman decisiones eternas, donde se libera poder, donde se da dirección y donde la gloria de Dios es real y palpable. Apocalipsis 4:10 nos muestra una escena celestial impresionante. Los 24 ancianos postrándose ante el trono, rindiendo sus coronas y adorando al que vive por los siglos de los siglos. Esa imagen no es solo poética o simbólica, es un ejemplo de la actitud que debemos tener al acercarnos a Dios en oración. No vamos, como quien entra en confianza, a pedir favores, sino como hijos que reconocen la majestad de su Padre, como siervos que honran al Rey de Reyes, como adoradores que se postran con reverencia ante su santidad. Cuando oramos desde el Espíritu, es decir, desde una conexión sincera, rendida y guiada por el Espíritu Santo, entramos en un nivel donde lo sobrenatural se activa. Esa clase de oración tiene poder real, no es emocionalismo, no es manipulación espiritual, es autoridad celestial en acción. Una oración en el Espíritu puede mover montañas, no porque nosotros tengamos fuerza, sino porque nos alineamos con el Dios que creó los montes. Puede abrir mares, porque seguimos al Dios que abrió el Mar Rojo para su pueblo. Puede resucitar muertos, porque oramos al Dios que venció la muerte y sigue dando vida. Ese es el poder de la oración verdadera. No se trata de lo que decimos, sino desde dónde lo decimos. Y cuando oramos desde el lugar correcto, el Espíritu, la fe y la reverencia, el cielo responde. C.S. Lewis afirma que la oración es el medio por el cual nuestra alma se une con Dios. No es simplemente una actividad religiosa ni una rutina espiritual, sino una comunión viva, íntima, en la que nuestro ser se alinea con el corazón del Creador. En su esencia más pura, la oración no es una lista de peticiones, ni un momento en el que descargamos nuestras preocupaciones como quien vacía una mochila pesada. Es mucho más que eso. Es una entrega de voluntades, un intercambio sagrado donde dejamos de insistir en lo nuestro para abrazar lo de Él. Cuando oramos de verdad, no estamos tratando de convencer a Dios de que haga lo que queremos. Al contrario, estamos abriendo nuestro corazón para que su voluntad se haga en nosotros, a través de nosotros y muchas veces a pesar de nosotros. La oración transforma nuestras prioridades, purifica nuestras intenciones y redefine nuestras metas. En ese acto de entrega, nuestra alma se funde con su espíritu, y ya no somos solo criaturas que oran, sino hijos que se comunican con su Padre en espíritu y en verdad. Primera carta a los Corintios 6:17 lo expresa de manera profunda. El que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Esta no es una figura poética, es una realidad espiritual. Cuando estás unido a Dios, ya no oras como alguien separado, intentando alcanzar algo lejano. Oras desde la unidad, desde la conexión, desde la fusión espiritual con aquel que habita en ti. Y eso cambia todo, porque si eres uno con el Señor, entonces tus oraciones ya no son solamente tuyas. Tus palabras comienzan a ser inspiradas, dirigidas
y a veces incluso pronunciadas por el mismo Espíritu de Cristo que vive en ti. Como vasos vacíos, le damos espacio para hablar a través de nosotros. Y en ese momento, nuestras oraciones se convierten en declaraciones de autoridad, en instrumentos del reino, en ecos de la voz de Jesús. Ya no es el hombre hablando a Dios, es Dios hablando a través del hombre. Es el Espíritu intercediendo, el Hijo representando y el Padre escuchando. Es una dinámica celestial donde todo el cielo se mueve cuando un corazón alineado ora con fe, con entrega y con poder. Y cuando oras, no estás solo, nunca oras solo. Aunque físicamente estés en tu habitación, en silencio o en medio de una multitud, en el mundo espiritual estás acompañado por una intercesión divina que te rodea y te fortalece. La Escritura es clara, Jesús mismo intercede por ti. En Romanos 8:34 leemos: Cristo Jesús es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto significa que el mismo Hijo de Dios, el que venció la muerte y resucitó con poder, está ahora mismo orando por ti, hablando a tu favor delante del Padre. Imagina esto. Cada vez que oras, Jesús, tu Salvador, está delante del trono del Padre, defendiendo tu causa, trayendo tu nombre a la conversación celestial, asegurándose de que tú, como Hijo redimido, seas escuchado. Él no solo intercede ocasionalmente, Él vive para interceder. Su obra no terminó en la cruz. Continúa ahora, como sumo sacerdote eterno, mediando por ti con amor incansable y perfecta compasión. Pero no solo eso, también el Espíritu Santo intercede por ti. Romanos 8, 26, 27 nos da esta verdad poderosa. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando no sabes qué decir, cuando tu corazón está tan cargado que las palabras no alcanzan, el Espíritu ora por ti. Él toma lo que tú no puedes expresar y lo transforma en oración pura, perfecta, alineada completamente con la voluntad de Dios. Esto es un misterio glorioso, que la Trinidad está involucrada en tu oración. Tú oras, Jesús intercede, y el Espíritu traduce y perfecciona tu oración para que llegue al corazón del Padre exactamente como debe llegar. Es una obra de amor perfecta, donde el cielo conspira a tu favor. Por eso, no te desanimes cuando sientas que tus palabras son pocas, débiles o confusas. Ora con fe, sabiendo que no depende solo de ti. Dios mismo está de tu lado, respaldando cada suspiro, cada lágrima, cada palabra que sale de un corazón sincero. En la sala del trono, tu voz tiene eco eterno, porque es sostenida por el Hijo y perfeccionada por el Espíritu. En esta alianza divina, donde el Padre nos escucha, el Hijo intercede y el Espíritu guía nuestras palabras. Tu voz adquiere un peso celestial. Ya no hablas desde la tierra hacia el cielo con incertidumbre, sino desde una posición de autoridad espiritual, como hijo adoptado y heredero del reino. Tus oraciones no son meros deseos lanzados al aire. Son declaraciones respaldadas por la palabra, conectadas al corazón de Dios y con poder para mover lo eterno. Jesús mismo nos dio una promesa extraordinaria en Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esta no es una licencia para pedir caprichos, sino una revelación de cómo funciona la oración eficaz. Cuando permanecemos en Él, cuando vivimos en comunión continua con Cristo, su palabra moldea nuestra mente y su Espíritu forma nuestros deseos. Y como resultado, lo que pedimos ya no nace del ego, sino del reino. Cuando permanecemos en Él, no oramos impulsados por la emoción del momento ni motivados por necesidades urgentes sin dirección.
Oramos desde un lugar de alineamiento, donde su voluntad se convierte en nuestra pasión. Es ahí donde ocurre el milagro. Nuestras palabras comienzan a coincidir con los planes de Dios, y por eso vemos resultados. Porque cuando oras lo que Dios ya quiere hacer, esa oración tiene poder asegurado. Esto significa que orar no es solo hablarle a Dios, es escucharle primero, es dejar que su palabra permanezca en nosotros, que su voz moldee nuestras intenciones y que su carácter se refleje en nuestras peticiones. En esa relación íntima y continua, nuestras oraciones se vuelven eficaces, porque ya no están desconectadas de la voluntad del cielo. Así, tu voz, cuando está impregnada de su palabra y respaldada por su presencia, lleva la autoridad del cielo a la tierra. Y cuando eso ocurre, las puertas se abren, los cielos responden, y lo imposible comienza a ceder ante la fe que ora con entendimiento, obediencia y convicción. La oración es nuestro vínculo con el Padre, el puente invisible pero poderoso que une nuestro mundo limitado con su reino eterno. No es solo una práctica espiritual, es un encuentro sagrado, una cita divina en la que nuestras palabras se mezclan con su presencia y nuestro corazón se expone ante su amor. En la oración tocamos lo que no se ve, lo que no se puede explicar con lógica humana, lo eterno, lo glorioso, lo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Cada vez que oramos con sinceridad, no importa dónde estemos o cómo nos sintamos, estamos entrando en ese lugar santo donde el cielo se inclina para escucharnos. Orar es abrir la puerta de nuestra alma para que Dios entre y habite. Es permitir que su luz penetre nuestras tinieblas, que su paz calme nuestras tormentas y que su verdad reemplace nuestras dudas. Por eso, la Biblia nos exhorta en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No se nos invita a acercarnos con miedo, ni con culpa, ni con inseguridad. Se nos llama a acercarnos con valentía, con la certeza de que el trono al que vamos no es de juicio para los que están en Cristo, sino de gracia, de ayuda, de amor inagotable. Y no vamos solos. El texto nos recuerda que nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, comprende nuestras debilidades, porque Él mismo caminó en carne, sintió el dolor, la tentación, el cansancio, la tristeza. No es un Dios distante que exige perfección. Es un Salvador cercano que camina con nosotros y nos representa ante el Padre con compasión infinita. Así que, cada vez que ores, recuerda esto. No estás rogando desde abajo, estás entrando al trono mismo del Dios viviente. Estás siendo recibido con brazos abiertos, con oídos atentos y con un corazón dispuesto a responder. No te acerques con temor, sino con la confianza de un hijo amado, sabiendo que hay gracia suficiente para ti, misericordia nueva cada día y poder disponible para enfrentar cualquier situación. Protejamos nuestro tiempo de oración. No lo tratemos como algo opcional, ni lo releguemos al último rincón del día cuando ya estamos agotados. El tiempo que dedicamos a estar con Dios es sagrado, es estratégico, es vital. Así como cuidamos nuestras responsabilidades diarias, nuestras relaciones o nuestro trabajo, con más razón debemos cuidar el espacio en el que nos encontramos con nuestro Creador. Porque es allí donde se nos renueva el alma, se nos da dirección y se activan los recursos del cielo sobre nuestra vida. Mantente alerta, sé intencional. El enemigo conoce el poder que se libera cuando un hijo de Dios se arrodilla con fe y se conecta con el cielo. Por eso intentará todo tipo de distracciones, pensamientos innecesarios, interrupciones constantes, cansancio repentino o incluso una falsa sensación de apuro. Es una batalla silenciosa, pero muy real. Y por eso necesitamos estar conscientes, vigilantes y determinados, a no permitir que nada ni nadie nos robe ese tiempo de comunión con el Padre.
Cuando oramos en el Espíritu, cuando apartamos ese tiempo con enfoque y entrega, entramos en una dimensión superior. Dejamos atrás las limitaciones de la carne, de la lógica humana, del ruido mental. Nuestro espíritu comienza a alinearse con el Espíritu de Dios, y entonces sucede lo que solo la oración profunda puede lograr. Ascendemos con Cristo. Nos elevamos por encima de los problemas, por encima del temor, por encima de las limitaciones naturales. No porque escapamos de la realidad, sino porque ahora vemos desde la perspectiva de Dios. Y desde esa altura espiritual, oramos con su poder. Ya no pedimos como quien suplica sin esperanza, sino como hijos que conocen la autoridad que se nos ha dado en Cristo Jesús. Oramos con fe, con claridad, con firmeza, y nuestras palabras ya no son solo nuestras, se convierten en instrumentos del cielo para liberar, sanar, transformar y declarar la voluntad de Dios sobre la tierra. Y en esta oración no estás solo. Aunque te encuentres físicamente solo en tu habitación, aunque nadie más escuche tus palabras o vea tus lágrimas, el cielo está completamente atento. En ese momento de oración hay una compañía divina que te rodea y te respalda. No estás levantando tu voz en un vacío. Estás participando en un acto celestial donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes y activos. El Espíritu Santo intercede por ti. Él conoce los rincones más profundos de tu alma, incluso aquello que tú mismo no sabes expresar. Como lo dice Romanos 8:26, cuando no sabes qué pedir, Él intercede con gemidos indecibles, tomando tu debilidad, tu confusión, tus emociones desbordadas y transformándolas en oración perfecta, alineada al corazón del Padre. Él no solo te acompaña, te guía, Él ora contigo y por ti. Cristo, el Hijo, te defiende ante el Padre. Él es tu abogado fiel, tu intercesor eterno. Como dice la Escritura, Él vive para interceder por los suyos. No se cansa, no se olvida, no te abandona. Cada vez que oras, Jesús está ahí, presentando tu causa ante el trono, cubriéndote con su justicia, hablándole al Padre de ti con amor perfecto. Cuando tú no tienes fuerzas, Él sigue clamando por ti. Y entonces ocurre lo más glorioso. El cielo escucha. El Padre no solo oye tus palabras, sino que recibe tu corazón. Tus oraciones no son ignoradas ni pasan desapercibidas. Cada clamor, cada suspiro, cada palabra sincera es recibida en el trono de gracia con atención y ternura. Porque Dios no es indiferente a la voz de sus hijos. Él se inclina para escuchar, responde con sabiduría y actúa con poder. Así que nunca pienses que estás orando en vano. Nunca creas que tu oración se pierde en el aire. Estás rodeado por el cielo mientras oras, y lo que dices desde la tierra resuena en lo eterno. Seamos personas de oración. No solo creyentes que oran ocasionalmente, sino hombres y mujeres que han hecho de la oración su estilo de vida, su prioridad diaria, su respuesta ante todo. Personas que entienden que arrodillarse no es señal de debilidad, sino de poder. Que clamar no es desesperación, sino fe en acción. Que no buscan solo una experiencia espiritual, sino una transformación constante a través de la comunión con Dios. Personas que no se rinden. Que oran incluso cuando no ven respuestas inmediatas. Que perseveran cuando otros se cansan. Que siguen creyendo cuando todo parece oscuro. Oradores espirituales que entienden que muchas veces la victoria no llega en el primer clamor, pero que la respuesta está en camino, porque Dios nunca desatiende la oración ferviente de los suyos. Intercedamos por nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras naciones y por los corazones rotos del mundo. Que no solo oremos por nosotros mismos, sino que seamos canales de esperanza, levantando murallas de protección espiritual sobre los nuestros y clamando por aquellos que ya no tienen fuerzas para clamar.
Hay tantas almas heridas, hogares fragmentados, países en crisis y corazones rotos que necesitan de alguien que se atreva a ponerse en la brecha. Alguien que diga: aquí estoy, Señor, úsame para interceder. Que nuestras palabras no sean huecas, ni oraciones vacías nacidas del deber, sino declaraciones llenas de poder, nacidas del Espíritu y cargadas de fe. Que cada vez que abramos nuestros labios para orar, lo hagamos con la convicción de que estamos hablando con el Dios vivo, el que oye, el que se mueve, el que salva, transforma y actúa con poder soberano. Porque no oramos por religión, oramos porque creemos, y creemos porque hemos visto la fidelidad de Dios, porque conocemos su palabra y porque sabemos que nada es imposible para Él. Romanos 8:28 nos ofrece una de las verdades más reconfortantes de toda la Escritura. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no significa que todo lo que sucede será fácil o comprensible, pero sí nos asegura que nada es en vano para los que aman a Dios. Él es tan soberano, tan sabio y tan fiel, que es capaz de tomar incluso las temporadas más oscuras, los errores más dolorosos y las pruebas más intensas, y transformarlas para nuestro bien y su gloria. Por eso, oremos con fe, no una fe frágil basada en las circunstancias, sino una fe firme que descansa en el carácter inmutable de Dios. Una fe que dice: no entiendo todo lo que pasa, pero confío en aquel que todo lo ve y todo lo controla. Porque cuando amamos a Dios, cuando estamos caminando conforme a su propósito, podemos estar seguros de que Él está obrando, aun cuando no lo veamos. Oremos también con reverencia, reconociendo ante quién estamos. No estamos hablando con un ser distante o indiferente, sino con el Dios Todopoderoso, Santo, justo y amoroso, que nos recibe en su trono con brazos abiertos, pero merece toda nuestra honra. La reverencia no es miedo paralizante, sino respeto profundo, adoración sincera y humildad ante su grandeza. Y finalmente, oremos con la certeza profunda de que nuestra voz es oída en el cielo. No hay oración que suba con fe que no sea escuchada. No hay lágrima que Dios ignore, ni susurro de un corazón sincero que pase desapercibido ante su trono. Él no solo escucha, Él responde, actúa, consuela y transforma. Así que, incluso cuando no veas aún el resultado, sigue orando con confianza, sabiendo que tu voz no se pierde. Está siendo recibida por el Padre, respaldada por el Hijo y alineada por el Espíritu. Y cuando el tiempo de Dios llegue, todo obrará para bien. Seamos embajadores de oración. Que nuestra vida misma sea un testimonio del poder que tiene la comunión constante con Dios. No se trata solo de hablar de la oración o de enseñar sobre ella, sino de vivirla, de respirarla, de convertirla en el latido espiritual que sostiene todo lo que somos y todo lo que hacemos. Un embajador representa a su reino, y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a representar el cielo aquí en la tierra, llevando el aroma, el poder y la autoridad de su presencia a donde vayamos. Que nuestra vida esté marcada por una transformación genuina, fruto de esa comunión sagrada que ocurre cuando nos postramos en espíritu y en verdad. Que no seamos conocidos por lo que decimos, sino por lo que reflejamos después de orar. Paz en medio del caos, fe en medio de la incertidumbre, amor en medio de la oscuridad. Porque una vida de oración deja huellas visibles, no en las redes, sino en el carácter, en la compasión, en la obediencia a la voz del Padre. Que nuestras oraciones sean como incienso ante su trono, un aroma agradable, suave pero penetrante, constante pero nunca mecánico. Que cada palabra que pronunciamos delante de Dios esté cargada de sinceridad, humildad y adoración. Que nuestras oraciones no sean solo repetición, sino fuego.
No solo clamor, sino fe. No solo emoción, sino presencia. Oraciones dulces porque nacen del amor. Poderosas porque están alineadas con su voluntad. Efectivas porque vienen de un corazón que conoce al Padre. Que así sea cada vez que oremos. Que seamos verdaderos guerreros de oración, pero también amantes de la presencia de Dios. Personas que no oran solo por necesidad, sino por intimidad. Que no buscan respuestas rápidas, sino relación profunda. Que no oran por religiosidad, sino por pasión por el reino. Amén. Así sea, que esta sea nuestra identidad, nuestro llamado y nuestro legado. Ser un pueblo que ora, que cree y que ve a Dios moverse.